Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una linda semana, una semana bendecida, que Dios nos hable, podamos ver la mano de Dios en este tiempo. Bueno, el día de hoy iniciamos con el estudio del libro de Primera Tesalonicenses. Para eso les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 1, versículo 1 al 10. Dice así: Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo propio. Pues, cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, saliendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. El título para el devocional de hoy es Comunidad de Fe Ejemplar. El autor de esta carta de Primera Tesalonicenses es el apóstol Pablo y la escribió aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Cuando el apóstol Pablo llegó a Tesalónica para evangelizar, los judíos lo persiguieron y tuvo que partir de allí. Por esta razón dejó la iglesia recién fundada antes que estuviera firme en la fe. Después de un tiempo, Pablo le pide a Timoteo que los visite y así le dé información sobre la situación de los tesalonicenses. La información fue muy buena. Los que quedaron en Tesalónica se destacaron por sus obras de fe y el trabajo en amor, convirtiéndose en un ejemplo para los creyentes de Macedonia y Acaya. Ellos escogieron perseverar en la fe, a pesar de la aflicción, anhelando ver el retorno de Cristo. El tiempo que Pablo pudo estar con ellos, los cuidó con un corazón paternal, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 2. Los cuidó con ternura, sacrificio y paciencia. También les dio ejemplo de santidad, consolándolos y animándolos a vivir como es digno de Dios. Para Pablo, ellos eran su corona de gloria, por su fe y su amor. A pesar de que él los dejó muy pequeños en la fe, ellos siguieron su ejemplo y crecieron en fe, amor y esperanza. Los creyentes de Tesalónica recibieron el Evangelio no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Recuerda lo que el pastor Johan dijo en un devocional. Nosotros cuando escuchamos al pastor o al que nos está enseñando, no escuchamos al ser humano, sino escuchamos lo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. En el primer versículo, Pablo incluye a Silvano y Timoteo en el saludo a la iglesia de los tesalonicenses. Les dice que Dios derrame su gracia y su paz sobre ellos. Y también les dice que él oraba constantemente por ellos, todos los días. Del versículo 3 podemos extraer 3 principios que podemos aplicarlo a nuestras vidas. Les dice que él los recordaba por su fe activa, es decir, una fe que se podía evidenciar en sus frutos.
no era solo un decir o una palabra solamente, decir tengo fe, sino era una fe operante, realizable, una fe que efectivamente se podía ver en sus obras, en sus frutos. También Pablo los recordaba por su amor servicial. El servicio o el trabajo que ellos realizaban por otros no era liviano, era un trabajo pesado, hasta molesto. Sin embargo, por el amor que Dios había puesto en sus corazones, ellos estaban dispuestos a llevar a cabo estos trabajos. Aquellos que evitan molestias a favor de otros, poco aman. Pero los hermanos de Tesalónica no evitaban estas molestias. Ellos lo hacían porque amaban de verdad, llevando a la práctica el amor. También Pablo los recordaba por su esperanza en Jesucristo a pesar del sufrimiento. Esperanza no en el sentido de una visión optimista o de un simple deseo sin fundamento, sino esperanza en el sentido de expectación confiada, basada sobre una certeza sólida, Jesucristo. Nuestra esperanza descansa en las promesas de Dios. La esperanza no es inferior a la fe, sino que es una extensión de la fe. Los hermanos de Tesalónica basaban su esperanza en la venida de Cristo, una esperanza que miraba hacia adelante, más allá de las cosas presentes. El evangelio que conocemos es completo. Cristo vino, se hizo hombre, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Esta es nuestra esperanza. Él fue la primicia de lo que sucederá un día cuando regrese por su iglesia. De otra forma, todo esto sería inútil. Tenemos que tener presente que Cristo vendrá y nos iremos con Él. Y si morimos, resucitaremos y nos vamos con Él. La iglesia se va con Él. Entonces, los tesalonicenses serían recordados por su fe activa, su amor servicial y su esperanza en Jesucristo a pesar del sufrimiento. Cuando Pablo llegó a evangelizar a los tesalonicenses, no llegó solamente con palabras, sino con demostraciones del poder de Dios y del Espíritu Santo. Los hermanos de Tesalónica siguieron su ejemplo y dice que recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les dio, en medio de grandes sufrimientos. A veces nos cuesta recibir el mensaje en medio de los sufrimientos, ¿no es cierto? Solo lo recibimos cuando todo va bien. Y bueno, yo soy un ejemplo claro de esto, pero ellos lo recibieron con alegría y es el ejemplo que debemos seguir. No solo siguieron el ejemplo de Pablo, sino también fueron ejemplo a los creyentes de Macedonia y de Acaya. Entonces, si bien es bueno seguir el ejemplo del pastor, ahora es tiempo de comenzar a ser ejemplo. Dice que a partir de ello se divulgó la palabra del Señor. En todo lugar sabían de su fe en Dios. Dice Pablo que no era necesario hablar nada porque eran las obras de los hermanos de Tesalónica las que hablaban. Una gran lección también para nosotros. Es muy cierta la frase de que nuestras obras hablan más fuerte que nuestras palabras. La gente sabía que servían a un Dios vivo y verdadero y que esperaban la venida de Cristo. Entonces, la iglesia de Tesalónica tuvo como fundador a Pablo, y ellos supieron seguir su ejemplo en fe, amor y esperanza. Cuando Pablo les enseñó, el único fin de él fue agradar a Dios. Nunca usó palabras bonitas buscando agradarles, sino les habló de Cristo. No buscó que lo admiren ni ellos ni nadie, solo quería que Cristo sea glorificado en sus vidas. Pero sí reconoce que los amó mucho, que no solo quería entregarles el Evangelio de Dios, sino también hasta su propia vida. Entonces Pablo no solo predicó con su boca, sino también con sus actos. Ambas cosas van de la mano, y eso lo aprendieron los tesalonicenses. Jesucristo fue la mayor expresión de amor. Entregó su vida por nosotros, un amor que va más allá de las palabras. La fe, esperanza y amor de los hermanos tesalonicenses era tal que no solo pasarían por genuinos delante de los hombres, sino delante de Dios, quien escudriña los corazones. Las cosas son lo que en realidad son en la presencia de Dios. Podemos decir
y querer demostrar que tenemos fe, esperanza y amor. Pero las cosas son como en realidad lo son delante de Dios. Que nuestra fe, esperanza y amor sean tan genuinas que sean evidentes para que seamos luz a otros, de forma que no sea necesario hablar, sino nuestros actos hablen más fuerte de lo que decimos. Sobre todo que nuestra fe, amor y esperanza sean genuinas delante de Dios, quien sabe y conoce lo profundo de nuestro corazón, que sean genuinos delante de nuestro Padre Celestial. Padre amado, una vez más, gracias por tu palabra, por lo que aprendimos hoy, por lo que nos recuerdas, que nuestra fe sea activa, nuestro amor sea servicial y no perdamos la esperanza aunque pasemos por pruebas. Ayúdanos a seguir el ejemplo de otros y a ser ejemplo de otros, a ser luz donde tú nos has puesto. Gracias, papá, por tu amor, por tu misericordia, por todas las bendiciones que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén.